¿Hay alguna duda? No, listo. No, dice excelente, han entendido. Ok, pasamos. Muy bien. Bueno, entonces ayer les iba mostrando que cada gráfico antes de graficar debe tener su cuadro, ¿verdad? Y les estaba mostrando este gráfico donde estaba de diferente manera ayer, pero bueno, lo he modificado un poquito para que se pueda ver más grande y todo aquello. Entonces, en este gráfico ustedes podrán ver, señoritas, lo que es el título del cuadro, perdón, del gráfico, donde nos dice que este gráfico nos está mostrando lo que es el número y porcentaje de las familias que practican la higiene de la vivienda en la comunidad de Puytucani de agosto a octubre del 2020. Entonces, estamos hablando de un total de familias, ¿no? En cuanto a la higiene de la vivienda. Por tanto, aquí les voy a mostrar a ustedes donde ya el gráfico ha salido de lo que es el cuadro, ¿no? Anterior a este, primero tabulamos en un cuadro, les decía, y después del cuadro, teniendo ya en el Excel, en el programa Excel, se va graficando. Y en el gráfico lo que nos va a dar el resultado es estos datos en forma de barras, donde, como ustedes podrán ver, observamos dos barras de diferentes colores y donde en la parte horizontal de los ejes nos muestra el antes y después. ¿Qué nos está indicando? Y en la parte derecha, como ustedes podrán ver, se acordarán lo que les decía ayer sobre las partes de un gráfico, de un cuadro, ¿verdad? En este caso del gráfico, esto es la leyenda. La leyenda nos va a ayudar a identificar de acuerdo al color de la barra qué es lo que está mostrándonos. Entonces aquí tenemos el color celeste, ya las barras de color celeste, el antes y después, nos está indicando que esto está representando a aquellas familias que sí realizan higiene de la vivienda. Y el color rojo, ya en ambos barras que ustedes ven en el antes y después, nos está mostrando no realizan la higiene de la vivienda, ¿no? Entonces la leyenda nos va a servir a identificar de acuerdo a los colores lo que estamos mostrando en este gráfico a través de las barras. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? En el antes, es decir, antes de que realicen las señoritas el plan de acción, antes de que ejecuten todas las actividades del plan de acción, se ha visto que antes el 23% de las familias sí realizaban la higiene de la vivienda, ¿ya? En el antes. Y el 77%, que es la cantidad más grande, ¿no? En cuanto a porcentaje, 77%, no realizaban la higiene de la vivienda. Ya eso ha sido al inicio. Una vez que se han aplicado las encuestas o las guías de observación donde han ido llenando, ¿no? Si realiza, no realiza, etcétera, o a través de una encuesta o entrevista, ya ustedes saben que existen varios instrumentos de recolección de datos donde se ha podido recolectar los datos y nos da estos resultados, ¿no? De que el 23% de las familias sí realizan la higiene de la vivienda y el 77% no realiza. Ahí está el 100% de las familias. Una vez que se ha ejecutado todas las actividades en el plan de acción, como hasta el momento ustedes ya han escrito sus actividades, luego los están ejecutando y algunas ya han ejecutado, tenemos otro resultado, ¿verdad? Con la cantidad de las familias con las que se ha trabajado, donde nos muestra el cambio, ¿no? Como ustedes podrán ver, el cambio se nota la diferencia. En el después, las familias que sí realizan ahora la higiene ha incrementado a un 59%, ¿ya? Del 23% que antes de que se inicien las actividades del plan de acción, ¿no? 23%, luego realizan todas las actividades y logran aumentar a un 59%. Y las familias que no realizaban la higiene de la vivienda, pues disminuye a un 41%. Entonces, los gráficos, señoritas, nos va a ayudar a visualizar esa información. Como ayer les estaba explicando,
Los gráficos o los cuadros y los gráficos pues nos van a ayudar a visualizar los datos ya de esta manera, en cuadros estadísticos. ¿Sí? Entonces, ahí tienen el título del cuadro, el cuerpo de lo que es el cuadro. Aquí están las etiquetas. Las etiquetas están mostrando el valor en porcentajes. Las barras ya identificadas con diferentes colores y esta es la leyenda. Y si ustedes pueden ver en el eje vertical, nos está mostrando los porcentajes de 10 en 10. Esto, lo que ya les había mencionado, el programa Excel es quien automáticamente nos va a ir colocando los valores en porcentajes en el eje vertical. Lo que nosotros debemos armar son los cuadros y automáticamente la computadora te saca los gráficos. Seguramente muchos de ustedes han manejado porque en colegio llevan computación, ¿verdad? Entonces, seguramente saben. Bueno, este es entonces el cuadro como ejemplo que les había mostrado ayer y ahora estamos con algunos cambios para que puedan entender mucho mejor. He modificado y les estoy mostrando. Espero que estén comprendiendo. Después de realizar lo que es el gráfico, señoritas, se debe realizar el análisis e interpretación de esos datos, donde vamos a, por un lado, analizar, les decía el día de ayer que analizar es ver el porcentaje, los números que nos están representando en el gráfico. ¿Ya? Y posteriormente interpretamos y en la interpretación pues vas a plasmar tus conocimientos o tus experiencias para poder complementar al análisis de esos datos que nos están mostrando a través de los gráficos. Entonces, esto es el análisis de ese cuadro que vieron. ¿Ya? Vean, fíjense bien, ¿no? Para que puedan entender la interpretación luego. 23% es familias que sí realizaban antes, ¿verdad? Antes de ejecutar el plan de acción, y 77% son las familias que no realizaban. Después de realizar todas las actividades del plan de acción, llegamos a que 59% de las familias ahora sí realizan la higiene de la vivienda, teniendo una disminución del 41%, ¿no? De familias que aún no realizan la higiene. Entonces, la interpretación dice, o análisis e interpretación nos dice, el gráfico muestra que del total de las familias de la comunidad, el 77% no realizan la higiene de su vivienda. Entre las causas es el desconocimiento desconocimiento sobre la importancia y falta de tiempo por parte de los integrantes, existiendo que el 23% de las familias sí realizan la higiene de la vivienda. Ahí viene lo que es el análisis, nada más, porque estamos viendo los números en porcentajes, ¿no? La cantidad. La interpretación, la inadecuada higiene de la vivienda conlleva a problemas de salud de los integrantes. La falta de higiene atrae la existencia de vectores dentro y fuera de la vivienda. Posteriormente, la transmisión de enfermedades agudas y crónicas, principalmente en los niños menores de 5 años y al resto de sus habitantes. Por esta razón, es importante fortalecer los hábitos de higiene de la vivienda para la salud integral de los habitantes. Realizadas las actividades en el plan de acción, se logra incrementar a 59% de las familias que actualmente realizan la higiene de su vivienda. Pero llama la atención que el 49% de las familias continúan sin realizar la higiene adecuada de su vivienda debido a la falta de interés por parte de sus integrantes de la familia. Entonces, ahí como ustedes podrán ver en este ejemplo, estamos viendo los números, ¿no? Los datos en porcentajes, ¿no? Estamos diciendo que hay 77% de estas familias no realizan, etcétera, pero estamos luego interpretando el por qué o qué es lo que va a pasar si estas familias no realizan la higiene adecuada de su vivienda, ¿no? Es preocupante, ¿no? Ver que al inicio 77% de las familias no realizan. Y esto obviamente nos va a llevar a problemas de salud, como ya les he leído, donde la falta de higiene en la vivienda va a atraer vectores. Y eso es
O sea, es ese conocimiento de que una mala higiene de la vivienda o la falta de higiene de la vivienda atraiga vectores, ¿de dónde lo estamos sacando, señoritas? ¿Me estoy inventando? ¿O estamos sacando del marco teórico que hemos elaborado y hemos dicho la falta de higiene atrae vectores? No, o sea, quiero que me entiendan, chicas, que el marco teórico tampoco es como decía y hemos ido recalcando en cada una de las revisiones, no es escribir por escribir, sino es analizar. Además de escribirlo, resumirlo, todo aquello, debemos plasmar en el análisis e interpretación de los datos. Porque caso contrario, solo analizaríamos decir, en el gráfico se ve 77% no realiza, 23% sí realiza, después llegamos a 59% que sí y que no. Pero ¿cuál es tu interpretación? O sea, ¿cuál es tu aporte, tu análisis, tu punto de crítica, ¿verdad? Entonces, para eso se analiza, señoritas, los gráficos. Entonces aquí viene la habilidad, la destreza de poder escribir la interpretación con todos sus conocimientos, respaldándose con lo que es el marco teórico. ¿Sí? Hasta ahí, chicas, ¿alguna duda? Porque el siguiente paso que nos espera dentro del proyecto es realizar los cuadros, los gráficos, el análisis e interpretación de esos gráficos o de esos datos obtenidos. Dicen Victoria. ¿Alguna pregunta, señorita? ¿Alguna recomendación o algo que quizá no estoy explicando bien? Yo pienso que es lo más sencillo, Licen, con el ejemplo más, ¿no? Analizar e interpretar, ¿no es cierto? Analizamos lo que vemos en el cuadro y además interpretamos. Sí, y esto, lo que, como les decía la licenciada, tiene que ver también con el marco teórico. Creo que es lo más sencillo que puedo ver de la parte de análisis e interpretación. Sí. Preguntas, señoritas. Bueno, si no hay preguntas, voy a pasar con el siguiente ejemplo. Esto ya no lo he modificado, puede haber algunos errores, pero quería mostrarles aquí de que el proyecto, pues en esta sección donde se va a realizar lo que son los cuadros y gráficos, va a quedar de esta manera, ¿no? Donde colocamos el cuadro número 1, tiene que llevar también el número correlativo, ¿verdad? Su cuadro número 1 y su gráfico número 1. Muchas veces cometen el error en el momento de la elaboración del proyecto, donde me colocan cuadro número 1, gráfico número 2. No es así. Es el cuadro número 1 y su gráfico que también lleva el número 1. El título. Y el mismo título, ¿no ven? Exactamente. Es el mismo título que lleva tanto el cuadro como también el gráfico. Ahora, el cuadro, pues sabemos que debemos ordenar los datos. Eso despuesitos vamos a colocar, bueno, vamos a hacer ejemplos. Cada uno lo elabora, ¿no? De acuerdo a las variables. Aquí ustedes ven la variable edad y aquí las edades según en rangos, ¿verdad? De 6 meses a 1 año, de 2 años a 3 años, de 4 a 5 años y el total. Y aquí lo que estamos observando, niños con parasitosis, niños sin parasitosis. Este proyecto es elaborado, bueno, el tema principal es la parasitosis. Entonces, como ustedes podrán ver en este gráfico, vamos a utilizar números ordinales, 1, 2, 3, 4, 5, que nos va a indicar la cantidad de niños que existen en este caso, ¿verdad? Entre estas edades, y sacar en porcentajes. Estos 3 niños, ¿cuánto representa en porcentaje? Sí, lo que ayer igual les expliqué. Lo propio, sí. En niños sin parasitosis, tenemos esta columna de solamente números ordinales. Y al lado está el total. Y el total, lo propio, sumados, ya les decía, números ordinales con números ordinales nos da 5. Y en porcentajes, pues nos da 14 más 19, la suma nos va a dar 23%.
¿no? Y así sucesivamente vamos a tener los porcentajes en forma, ya sea por columnas, ¿verdad? Donde la suma siempre va a ser en forma vertical, como también horizontal. Pero la suma total nos tiene que dar la cantidad total de niños con los que estamos trabajando. En este caso son 22 niños. Y en porcentaje tengo que siempre mantener el 100%, que todos estos datos se están trabajando al 100%. ¿Cómo voy a sacar los porcentajes? Ya les había indicado que se aplica la regla de 3. ¿Sí? Aquí está su fuente, por si acaso no se olviden. Y abajo tenemos el gráfico. Entonces colocamos estos datos al Excel, copiamos todos los datos, o sea, los números, sacamos sus porcentajes y luego vamos a graficar. Y en el gráfico pues nos va a salir de la siguiente manera, como ustedes podrán ver aquí, con alguna variación con lo que se había presentado anteriormente, pero se coloca en la etiqueta de datos los porcentajes. Eso no hay problema, se puede colocar, se puede modificar y ya está, ¿no? A veces confunden, ¿es número ordinal o es porcentaje? Estamos hablando en porcentajes, si ustedes se observan aquí, niños de 6 meses a 1 año, 14 es en porcentaje. Y niños de 6 meses a 1 año, donde están sin parasitosis, pues es 9%. Entonces, generalmente trabajamos con los porcentajes. Ya que ustedes podrán ver, este gráfico y cuadro nos está mostrando el número y porcentaje de niños de 6 meses a menor de 5 años con parasitosis intestinal, según edad y sexo en la comunidad de Puytucán. ¿No? Ayer la licenciada realizaba una pregunta y decía, si solamente tengo tantas personas, digamos, en este caso, ¿no? Solamente niños con parasitosis, 15, ¿verdad? Estos 15 no son la población objeto con la que estoy trabajando. Mi total de niños son 22. Entonces, ayer les explicaba y les decía, no, siempre debemos trabajar con el 100% de la población. Por tanto, hemos dividido las columnas en niños con parasitosis y niños sin parasitosis, cosa de que en el resultado final me dé la cantidad o el total de los niños, que son 22, y por ende en lo que es mi porcentaje me tiene que dar siempre el 100%. ¿Sí? Ayer era una aclaración que hicimos, ¿verdad? Al respecto de esto de manejar la población objeto. En el caso de ustedes, por ejemplo, son 5 familias, les decía, pues muchas están realizando, entonces sus 5 familias representan el 100%. Entonces, en uno de sus gráficos podrán mostrar número de familias con letrinas y al lado pondrán sin letrinas. Van a salir cuadros muy sencillitos de sus proyectos, señoritas, no va a ser tan complicado. Bueno, ahora que han visto aquí el cuadro y el gráfico, el análisis e interpretación, ¿no? Nuevamente, del total de los niños de la comunidad de Puytucani, se observa que el 36% tienen parasitosis intestinal. Las edades más afectadas son entre los 2 a 3 años, seguidamente el 18% entre las edades de 4 a 5 años. Este problema de parasitosis intestinal es más frecuente en niños que tienen mayor independencia, es decir, niños que se alimentan de manera independiente, donde agarran juguetes contaminados que luego son llevados a la boca y no existe lavado de manos, ¿no? Y muchas cosas más podríamos explicar. El problema de la parasitosis intestinal en niños requiere poner énfasis a las medidas de prevención, ya que trae consecuencias en la salud del niño, como ser problemas nutricionales, las cuales influyen en su crecimiento y desarrollo normal del niño, ¿no? Eso es la interpretación. Y eso no nos estamos inventando. La bibliografía dice pues que la parasitosis intestinal va a afectar en su crecimiento y desarrollo del niño. ¿Por qué?
su alimentación o el tipo de alimento que recibe no va a ser aprovechado. Sabemos que los parásitos también van a consumir los nutrientes que el niño ha ingerido, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a poder explicar, ¿no?, el por qué es importante poner énfasis en lo que es la prevención, porque trae consecuencias la parasitosis intestinal en los niños. Entonces, de esta manera, señoritas, realizamos lo que es el análisis y la interpretación. Ahora sí, con este ejemplo más, chicas, es todo lo que puedo dar así como ejemplo de la manera más sencilla posible para que ustedes puedan ahora elaborar los cuadros, los gráficos, ¿no? Quizá alguien se pregunta sobre lo que tiene miedo y dice, ¿y tantos datos debo yo explicar o analizar cada uno de estos? A veces no es bueno, chicas, porque se enredan con los números y después al final se pierden y no saben cómo van a explicar, ¿no? Es decir, a veces tienden a escribir de esta manera, ¿no? El 36% de los niños entre 2 a 3 años tienen parasitosis intestinal, luego el 18% entre estos, luego el 14% tantos, luego el 14% en niños con parasitosis. A veces no es bueno, les decía, mencionar cada uno, sino lo que me llama la atención en relación a lo que yo estoy elaborando mi proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención? Puede ser que sean porcentajes altos que me aparecen, como en este caso donde 36% de los niños tienen parasitosis, eso llama la atención, ¿verdad? O como también puede haber datos donde sean muy insignificantes, voy a decir, lo cual es importante que yo explique, que yo analice e interprete. Por tanto, entonces cada uno va viendo qué es lo que va a resaltar en ese gráfico durante lo que es el análisis y la interpretación. ¿Alguna pregunta, señoritas, para que pueda aclarar sus dudas? Señoritas. Preguntas, por favor. ¿De dónde vamos a sacar tantos gráficos? No logré escuchar bien. ¿De dónde vamos a hacer nosotros? O sea, ¿cómo vamos a hacer para sacar todos esos gráficos? Lizzy, ¿verdad? Lizzy me está hablando. Lizzy, usted tiene un instrumento de recolección de datos, ¿verdad? Tiene a la mano un instrumento de recolección de datos. De ese instrumento vamos a graficar, Lizzy, con usted. Y su proyecto es sobre lavado de manos, es decir, de todos los integrantes de la familia, Lizzy, que usted ha aplicado en las 5 familias, ¿cuántas familias utilizan el lavado de manos después de usar el baño? ¿Me debo entender? O sea, ¿cuántos realizan? Usted debe tener ahí sus 5 encuestitas llenados y puede contarlos. De todos los integrantes puede ser. Si en una familia existen 3 o 4 integrantes, la mamá y el papá realizan, por decir. Listen, una preguntita antes. Dicen, ¿de qué edad podría tomar ella? O sea, un niño de qué edad sería responsable para el lavado de manos, para tener también la población total que ella va a poder tomar en cuenta. Yo ¿Será pienso, de los 5 años? sí, dicen, o 5 años, sí, ya saben lavarse solos la mano, incluso, sí, quizá no la técnica correcta no lo va a usar, pero sí puedes realizar a partir de los 5 años. 90 de los 5 años, entonces tendríamos que ver en su encuesta de la Lizzy en este caso,
cuántas personas van a haber en las 5 familias, ¿no ve? Ella no va a trabajar solo con 5 familias, sino con más personas. Exacto. Con la cantidad de las familias tendría que ser, ¿no? Si son 5 familias, pero ¿cuántos integrantes tiene cada una de esas familias? Pues la población varía. Exacto. Ujú. Sí, de ella va a ser diferente. Sí. ¿Alguien? Ahora, lo mismo puede ser en el caso de la Cardoso, ¿no ve, Licen? Porque la Cardoso en cada familia no sé cuántos niños tendrán en edad escolar, no siempre van a ser solo 5 niños en edad escolar, ¿verdad? Sí. Sí. Y a Ella, Cardoso estás escuchando, ¿no? Sí, Licen. Muy bien, porque tal vez todos están pensando 5 familias le voy a poner, dependiendo al título, al tema que están haciendo, va a diferir esto, ¿no es cierto? En el total de la población. sí, exactamente, Liz. Perdón, Liz, espero que las señoritas ya se estén dando cuenta. Las que están trabajando con familias, pues tomarán las 5 familias. Por ejemplo, las de la construcción de las letrinas, la higiene de las letrinas, esas personas sí van a trabajar. Dicen, pero aún en la higiene de dicen, aún en la higiene de la vivienda, un niño de 10 años ya es responsable de hacer la higiene de la vivienda. Sí, también. No ve cuántos van a participar, no ve porque para que no sé, para que ahí inclusive ellas pueden demostrar, no ve quiénes hacen más la higiene de la vivienda, será la mamá, será las hijas, y si no hay hijas harán los hijos, o tal vez inclusive, mira, me viene, no, depende de cada uno cómo va a ir armando esto, pueden mostrar inclusive la higiene de la vivienda, pero donde no hay hijas mujeres, solo varones, la higiene es pésima, digamos. Se puede mostrar de ese lado, puede ser interesante, ¿no? Ujú. Sí, tienes razón. Y entre edades también, si son más los adolescentes, bueno, se puede hacer, ¿no? Dependiendo de cada una de ellas, qué es lo que quieren mostrar, o sea, se puede ir moviendo las variables, se puede ir combinando de acuerdo a la edad, al sexo, ¿no? Se puede hacer muchos, digamos, combinar variables. Sí, sería interesante, de verdad, con lo que para que no se vea 5, y para el tribunal va a ser cansador solo ver eso. Entonces, si hay diferentes presentaciones, su análisis, su interpretación, yo pienso que va a ser interesante. Sí, tratemos de que sea interesante, señoritas, que no sea así bien monótono, donde, como dice la Licenciada Victoria, se aburra, digamos, el tribunal y diga, ay, no, ya hemos visto 5 familias, no. Sino ustedes pueden combinar, como mencionaban, con la Licenciada Victoria, dice, cuántas en esa familia, digamos, quiénes realizan la higiene. Quizás son más las mujeres que los varones, y también podemos sacar con la edad, ¿no? A qué edad, digamos, dentro de los integrantes de la familia, cuáles de ese grupo poblacional, ya sean escolares o adolescentes, quienes hacen más caso, digamos, o quienes aprenden mejor y luego aplican. Porque sabemos que durante la etapa escolar y adolescencia, quizá no tanto, pero están en pleno aprendizaje donde ellos pueden habituarse rápidamente a esa enseñanza de los hábitos. Pero una mamá y un papá es un poco más difícil ya, digamos, ¿no? Pero por eso depende de ustedes que hagan ese tipo de análisis e interpretación que quieran mostrar. Además, si vamos analizando, las mamás están metidas en todo. Entonces, probablemente no les alcanza ni el tiempo para hacer la higiene de la vivienda, pero si el resto de los miembros de la familia pueden cooperar, pues estaría muy bien, ¿no? Y así demostrar también, no solo a la mamá, todo el tiempo es la mujer, la mujer que tiene que recibir educación en todo, y ay, se cansa, se aburre y dice, ya, ¿no? Entonces, pero si hubiera otros miembros de la familia que también van a
recibir la capacitación, va a haber compromiso, pueden analizar y decir, ay, sí, nuestra casa tiene que estar limpio y que no sea la mamá nomás que haga, pues va a ser diferente, ¿no? Los resultados también. Sí. Bueno, chicas, yo creo que no sé qué más aquí. sí, es importante que ustedes pregunten porque, como les decía, y en el aula siempre hemos dicho, si no preguntan o se ha entendido al 100%, o caso contrario, pues no han entendido nada. O no han entendido nada. A ver, ¿pueden ver mi pantalla, señoritas? Programa Excel. Sí, Lisa. Bien. Aquí, para que No se ve verde. espero que estén viendo mi pantalla, chicas. En este, No se ve, Lisa. ¿no se ve? Verde. Ya. Ahí, recién. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí, Lisa. Muy bien. Entonces, para elaborar los cuadros, señoritas, entramos a este programa que ustedes ya conocen y manejan seguramente, que es el Excel, donde se van a vaciar los datos de nuestras encuestas que hemos aplicado de manera, les decía, con números ordinales, o sea, en números normales, y al lado los porcentajes. Entonces, aquí tengo el ejemplo de lo que les iba mostrando. La higiene de la vivienda, ponemos este variable, la característica, ¿no?, de lo que queremos mostrar, donde sí realizan la higiene de la vivienda y no realizan la higiene de la vivienda, en la columna, ¿verdad? Y, perdón, en las filas. Y en la columna indicando lo que son el antes y después. Aquí abajo anotamos si realizan higiene de la vivienda en lo que es el antes, el número 5. 5 familias realizan la higiene de la vivienda, ¿no? Lo que representa al 100%. Y aquí abajo tenemos no realizan higiene de la vivienda. Tenemos 17 familias que no realizan en números y en porcentaje tenemos 17%, perdón, 77% que no realiza la higiene de la vivienda. Y posteriormente, les decía, después de realizar el plan de acción, han orientado, han concientizado y todas esas actividades, logramos que sí realizan ahora la higiene de la vivienda 17%, perdón, 17 familias, lo que representa el 59%. Y nos realizan 9 familias que representan 41%. Total de las familias son 22 y 22 en el antes y después. En el 100%, bueno, en porcentaje nos tiene que dar siempre el 100%. Una vez que tenemos estos cuadros, agarramos, bueno, este es un método que yo generalmente manejo. Agarramos solamente los porcentajes del cuadro, ya, porque en el gráfico siempre mostramos lo que son los porcentajes. A veces, no voy a decir que no se utilizan los números, alguna vez ustedes habrán visto en algún boletín informativo o algún tipo de información donde muestra el número normal, ordinal, por decir 5, y al ladito el porcentaje. Pero para no complicarnos, yo prefiero utilizar solamente en porcentaje, y una vez que tengo solamente los porcentajes, ya realizando todo el procedimiento de calcular, ¿no?, con la regla de 3 y todo aquello, saco solamente mi porcentaje y como ustedes estarán viendo aquí, pinto, o sea, agarro todo este cuadrito y voy a insertar, ¿verdad? Y aquí me sale lo que es el gráfico en forma de columnas o barras. Yo escojo cualquier, ¿ya? Puede ser este cilíndrico, puede ser